Génesis capítulo 38. Este capítulo 38 aparentaría ser una especie de interludio o interrupción al relato que vemos nosotros, que viene desde el capítulo 37 y sigue en el capítulo 39. Fíjense que el capítulo 37 termina diciendo, versículo 36, ¿ya tienen sus Biblias abiertas? Estamos en el capítulo 37, versículo 36. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. ¿De quién está hablando la escritura? ¿De quién? De José, ¿verdad? En el capítulo 39 comienza diciendo, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. O sea que parecería como que el capítulo 38 está en el medio del relato, ¿verdad? Pero que el Espíritu Santo determinó que estuviese ahí y lo relató de esa manera al autor sagrado, pues es porque es muy importante. Y vamos a tratar de comprender la importancia que tiene el relato de esto que mucha gente no le quiere hacer mucho caso ni predicar sobre ello, que es el capítulo 38 del libro de Génesis. ¿Lo tienen? Génesis capítulo 38. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Er. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesit cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito Er, la cual se llamaba Tamar. Y Er, primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no habría de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar su nuera, quédate viuda en la casa de tu padre hasta que crezca Sela mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timat, él y su amigo Hira, el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo, he aquí tu suegro sube a Timat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaín junto al camino de Timat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. La vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro, y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Y él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió la ropa de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿dónde está la ramera de Enaín junto al camino? Y ellos le dijeron, no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo, no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo, tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas,
estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá lo reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela, a mi hijo. Y nunca más la conoció. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí que había gemelos en su seno. Sucedió que cuando daba luz, que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo, este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano, y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Que Dios nos bendiga a través del estudio de su bendita palabra. Los que están de pie, por favor, tomen sus asientos, busquen sus Biblias, que vamos de inmediato a proceder con el análisis de este pasaje. Este pasaje que parecería, vuelvo y repito, que está como en el medio, no está en el medio, está en el sitio preciso donde debe estar. ¿Y por qué está en el sitio preciso donde debe estar? Porque Dios fue que lo colocó en ese lugar, sin lugar a dudas. Pero aparte de eso podemos utilizar otros argumentos. Por ejemplo, este pasaje nos va a explicar claramente lo que tiene que ver con la sucesión en la genealogía de Jesucristo a través de Tamar, la cual era una cananea, pero sin embargo viene a ser parte de la genealogía de Jesucristo. La genealogía venía por la vía paterna, sin lugar a dudas, ¿verdad? Pero en este caso vamos a ver que es con Tamar precisamente, y es Fares, el hijo de Tamar, quien vemos muy claramente en Mateo capítulo 1 y también en Lucas, que es parte de la ascendencia de nuestro Señor Jesucristo. O sea que esto nos aclara muy bien, y es el momento preciso donde nosotros podemos entender cómo es a través de Judá con Tamar que la descendencia del hijo de la promesa, la simiente prometida en Génesis, llega hasta la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por otro lado, presenta también un interesante contraste. El contraste que hay entre la naturaleza carnal de Judá y por otro lado la naturaleza espiritual, la nobleza, yo diría, espiritual de José. Y lo pone precisamente en el medio de una situación en la cual José está siendo trasladado a Egipto. Y ahí se presenta este episodio en la vida de Judá. Se me fue el nombre en el momento. Bien, otra cosa interesante es el hecho de que podemos notar también cómo Judá se convierte en el patriarca, a pesar de ser el cuarto hijo de la familia de Jacob. Y esto lo señala en esa dirección. Recuérdense que Rubén, el mayor de Jacob, habrá de ser descartado en cuanto a sus derechos patriarcales por el hecho de que él subió al lecho de su padre, o sea, él va a cometer un incesto con una de las concubinas de su padre. Y esto lo va a descalificar. Por otro lado, ustedes recuerdan que los otros dos que seguían eran Simeón y Leví, ¿verdad? Y Simeón y Leví cometieron el crimen, el asesinato de exterminar completamente a los siquemitas. Y esto también los va a descalificar. O sea que Judá, en el orden de nacimiento iba a venir a ser el heredero de la línea genealógica de las promesas de Dios y el patriarca heredero de Jacob en cuanto a la nación de Israel. No lo sería José. José sería una pieza clave, fundamental para la redención y para la conservación, preservación de la nación, pero realmente Judá es la cabeza de la familia de la que viene el Señor Jesucristo, el león de la tribu de Judá, inclusive se le llama. Entonces, todo esto son cosas que, gracias a este pasaje del capítulo 38, nosotros podemos hilar y nosotros podemos comprender. Y más adelante en el desarrollo de la historia bíblica, pues nos damos cuenta de que era muy importante que estas cosas quedaran definidas por el Espíritu Santo en la palabra de Dios. Nosotros vemos entonces aquí que el pasaje nos muestra cómo Dios actúa de una manera soberana. Y yo creo que si hay una cosa que también podemos añadir al listado de aprendizaje que nos habrá de legar este pasaje, es el hecho de que Dios obra de una manera soberana y se manifiesta a lo largo de todo el pasaje, al mismo tiempo que hace juicio, como por otro lado utiliza su misericordia a fin de una manera u otra, a pesar de los errores humanos, pues cumplir con su plan, con su propósito. Y el propósito, ustedes saben cuál es, que desde la línea de Abraham pues llegara el hijo de la simiente, de la promesa, Jesucristo. Va a ser Abraham, ¿verdad? Después de Abraham, ¿quién? Isaac. Después de Isaac, ¿quién? Jacob. Y después de Jacob, ¿quién? Judá, precisamente, ¿verdad? Judá, precisamente. Bien, hermanos, vamos a ver entonces
que Dios va a obrar soberanamente de una manera u otra, pero el pasaje va a exponer claramente una serie de peligros en los cuales se vio la línea genealógica a través de Judá como consecuencia del hecho de que él actuó de una manera insensata. Y el título del mensaje y el tema que vamos a desarrollar son los peligros aquellos que son intangibles, a los cuales nos exponemos muy frecuentemente los que somos parte del pueblo de Dios. Y al hacerlo estamos cometiendo una insensatez tremenda. Son peligros que corremos porque actuamos por nuestra propia cuenta y no esperamos y seguimos la dirección de Dios en nuestras vidas. Vamos a hablar de estos peligros intangibles. El primero de ellos que nosotros vemos viene como consecuencia de una decisión abrupta que toma Judá en el momento en el cual decide separarse de sus hermanos. Versículo 1 dice: aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos. Todos habían participado, todos habían sido cómplices de la venta de José a los ismaelitas y del engaño que le hicieron a su padre de decirle que había sido despedazado por una fiera. Pero luego de eso, ya una familia que de por sí estaba disgregada y que tenía muchas confrontaciones, consecuencia de sin lugar a dudas, entre otras cosas, del mal liderazgo del padre, pues trae entonces el hecho de que uno de ellos dice: yo voy a hacer mi tienda aparte. Y precisamente Judá, el que debía quedarse ahí para velar y hacer el relevo de Jacob, no lo va a hacer, sino que él se va a ir a otro lado. Y en ese momento se va a disgregar el clan familiar completamente. Ya después de la venta de José y después de la separación de Judá, el vínculo familiar se iba a romper. Y yo quiero poner énfasis en esto porque muchas veces nosotros menospreciamos el privilegio que es ser parte de una familia. Y en términos humanos podemos decirlo. O sea, es un privilegio. O sea, ¿cuántas personas quisieran muchas veces tener el padre, la madre, los hermanos, hermanas que tú tienes, los tíos, los primos que tú tienes? Y sin embargo, tú no aprecias eso porque sencillamente lo tienes. Pero es un privilegio. Según van pasando los años, nos vamos dando cuenta que los vínculos familiares se preservan, permanecen. Y aun cuando muchas veces hay disensiones y separaciones grandes entre hermanos y entre familiares cercanos, por diferentes motivos que no vamos a entrar ahora en detalle, a la larga siempre hay una actitud reconciliatoria que tiende a preservar y proteger el uno hacia el otro. Y por eso Judá estaba cometiendo un grave error. Estaba completamente desligándose del resto de la familia, del clan familiar de Jacob. Y con esto estaba perdiéndose la oportunidad de influir o incidir en el resto de la familia y de ser él bendecido también con la influencia de su propio padre y de sus hermanos. En cuanto a la familia espiritual sucede lo mismo, porque tenemos dos familias, ¿verdad? Tenemos la familia física y tenemos la familia espiritual. Mi hermana Mariel dice siempre: yo soy su hermana, ¿verdad? Hermana. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque quiere decir con eso, como Clarisa, que está allá atrás, yo creo, ¿verdad? Sí, Clary, que dice: no, seremos hermanos por la fe, pero somos hermanos por la carne también. Bueno, pero el hecho es que en este caso en particular estaba no solamente separándose de la familia física, la familia natural, sino que también en términos espirituales. O sea, recuérdense lo que había pasado con Esaú. Ustedes recordarán que Esaú se había casado con cananeas, ¿verdad? Y como se había casado con cananeas, pues sencillamente toda la descendencia de Esaú era cananea. Sus hijos eran cananeas y todo era cananeo, y se desviaron de la línea, de la línea, por así decirle, santa, la línea santa del Señor. Pero sin embargo, en el caso de Judá, de Jacob, había preservado. O sea, sus esposas habían sido de la misma familia de sus padres. Acuérdense el cuidado de Abraham para conseguir esposa para su hijo Isaac, ¿verdad? Y luego el cuidado de Isaac para conseguir esposa para Jacob, ¿verdad? Y cómo Jacob se casa dentro de la misma familia. Y hay una raíz, una línea, una familia espiritual que se forma realmente y que va a ser el núcleo fundamental a través del cual Dios va a bendecir a todas las naciones de la tierra. O sea, la familia de los creyentes en Jehová, el único Dios, los que no eran paganos. Los que no eran paganos ni en Caldea, ni eran paganos tampoco en Canaán. Aquellos que realmente eran la raíz o la matriz santa en términos espirituales. Y así también sucede muchas veces que nosotros somos muy ligeros a evaluar el privilegio que tenemos de ser parte de una familia espiritual, como es la iglesia. Y ya saben dónde yo quiero llegar, ¿verdad? Como es la iglesia. O sea, el hecho de que tú estés aquí en esta mañana no es una concesión que tú le haces a nadie. Y si tú eres una persona convertida al Señor Jesucristo, nacida de nuevo, ¿verdad? Y Dios te ha concedido ser acogido en esta congregación. Tú no estás haciéndole un favor a nadie. Dios te está concediendo un privilegio a ti de ser parte de esta familia local en esta iglesia. Y
Y cuidado con no menospreciar eso. Porque cuando nos separamos de nuestra familia, tanto de la familia natural como de la familia espiritual, vamos a terminar exponiéndonos a peligros, que es de lo que se trata el tema de hoy, peligros que muchas veces no percibimos a simple vista, pero que tarde o temprano van a emerger, van a salir, van a evidenciarse. La iglesia es la familia espiritual donde Dios coloca a sus hijos. Y el creyente debe ser fiel a su familia, debe quedarse en la iglesia donde el Señor le ha puesto, debe servir allá, debe ministrar a los demás desde ese lugar, porque ese es su lugar y esa es su familia. No debe estar brincando de un lugar a otro de ninguna manera, como muchos tienden a hacerlo frecuentemente. Nosotros nos arriesgamos a perder nuestra identidad, a perder nuestros valores, e inclusive a llegar a olvidar quiénes somos cuando nos olvidamos de que somos un linaje escogido, una nación santa, un pueblo escogido por Dios y que no somos parte de los cananeos. Y Judá dejó a su familia y se fue a vivir donde los cananeos, en medio de los cananeos. Algunos creyentes son buenos dominicanos. Ustedes saben que siempre los dominicanos nos burlamos de nosotros mismos diciendo que nada más falta que pasemos una semanita en España para venir hablando con la Z, hombre, ¿verdad? Porque claramente rápidamente adoptamos las formas de otro lugar. Y pasa eso precisamente, cuando nos separamos de la familia natural, de la familia espiritual de Dios, cuando nos separamos, terminamos, si nos mezclamos con los cananeos, si nos mezclamos con el mundo, si nos mezclamos con los pecadores, terminamos en breve tiempo hablando, pensando y haciendo exactamente lo que ellos hacen. Y por eso corremos un tremendo peligro cuando nosotros nos separamos, como lo hizo Judá, de nuestros hermanos. En segundo lugar, corremos un peligro tremendo también cuando nosotros hacemos que los incrédulos sean nuestros mejores amigos y nuestros confidentes. Y eso lo hizo también. En el mismo versículo 1 dice que aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos. ¿Y qué hizo? Versículo 1. Y se fue a un varón adulamita. Ustedes recuerdan a Adulán, en la zona donde estaban las cuevas aquellas, donde posteriormente David va a esconderse de Saúl. Se fue donde un adulamita, un cananeo. Y ese adulamita, que se llamaba Ira, se va a convertir en el canchanchan, en el amigo, el alicate, el enllave, el socio y el partner y el de todo de Judá. Lo vemos claramente nosotros en el versículo 12, que lo dice ahí. En el versículo 12, específicamente cuando dice que murió la hija de Súa, mujer de Judá, y después Judá se consoló. Y, ¿dónde está? Él subía sus trasquiladores de sus ovejas a Timat, él y ¿quién? Y su amigote, el adulamita, ¿verdad? Y un poquito más adelante, en el versículo 20 también lo vemos nosotros, ¿verdad? Dice que Judá envió el cabrito de las cabras por medio de ¿quién? De su amigo el adulamita. O sea que él era su confidente, su amigo, ¿verdad? Y va a preferir sin lugar a duda a Ira como su amigo antes que a los de su casa, a los de su familia, a los de su propio clan. Cuando nosotros convivimos con los incrédulos, tendemos a asumir sus estándares. Y eso precisamente le va a suceder a Judá. Es un peligro tremendo que corremos. Cuando mandamos a nuestros hijos, por ejemplo, que se vayan a estudiar afuera, estamos corriendo un riesgo y tenemos que tener conciencia de eso. Porque yo conozco muchos casos de familias fieles, ¿verdad? En los cuales han sido tal vez un poquito, yo no sé si es imprudente o no sé, no quiero calificarlo, pero han separado a sus hijos a muy temprana edad de ellos. Y esos hijos han terminado siendo influenciados de una manera muy perjudicial por medio de los medios donde estuvieron. Tal vez estarían en una buena institución o una buena universidad, en un muy próspero país, pero sin embargo, en términos espirituales, en términos morales, esos hijos fueron dañados por la cultura, por los estándares, por los patrones que se utilizaban, que se empleaban o que se tenían en esos lugares. Consecuentemente, nosotros nos exponemos a peligros que no se ven a simple vista, pero que son muy reales cuando nosotros hacemos de los incrédulos nuestros socios, nuestros partners, nuestros amigos y nuestros confidentes. La Biblia nos manda a no participar de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien a oponernos a ellas, a reprenderlas a ellas, a evidenciarlas. Y en 1 Timoteo, el apóstol Pablo advierte precisamente a Timoteo de que no participase en pecados ajenos ni
y que se conservase puro, porque por afecto, por preferencia o por complacencia se termina tarde o temprano participando de una manera pecaminosa que no es propia a la familia de Dios, pero que sí lo es común en el que practica el pecado, en que es del mundo. Estamos hablando de peligros que muchas veces en los que nos metemos nosotros mismos por imprudencia, por pecaminosidad, que no se ven a simple vista, pero que potencialmente están ahí y que puede traer serias consecuencias, como le va a traer y le trajo a la familia de Judá. En tercer lugar, vemos, hermanos, ¿verdad? Estamos solamente en el versículo primero, así que tengo mucho para ustedes esta mañana. ¿Están contentos con eso o tristes? Contentos, qué bueno. Pues en tercer lugar, vemos nosotros, ¿verdad?, que cuando nosotros nos ligamos emocionalmente con personas que no tienen nuestra misma fe, tarde o temprano nos perjudicamos y perjudicamos a esa misma persona. Por ejemplo, dice el versículo 2 que Judá vio allí a la mujer de un hombre cananeo. Bueno, no podía ver a la mujer de un hombre israelita. ¿Por qué? Porque sencillamente estaba en territorio cananeo, ¿verdad? Estaba en el sitio donde, ¿qué es lo que iba a encontrar ahí? Esto era lo que tenía que encontrar necesariamente. Si tú quieres, por ejemplo, un esposo que sea cristiano y una esposa que sea cristiana, ¿dónde lo vas a buscar? ¿En los clubes sociales? ¿En la banca de apuestas? ¿En dónde lo vas a buscar? ¿Verdad? Tiene que ser necesariamente entre el pueblo de Dios, en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pero vemos que fue allá, había un hombre cananeo que se llamaba Súa y tomó a esta mujer como esposa, la tomó. Y como consecuencia vinieron 3 hijos. El primer hijo fue versículo 3, el segundo hijo fue Onán y el tercer hijo fue Sela. 3 hijos. O sea, los 3 hijos de Judá, el patriarca de Israel, eran hijos de una cananea, de una cananea a la cual Dios no le da la distinción ni siquiera de señalar su nombre. Era hija de Súa, pero el nombre de ella ni siquiera el Señor lo menciona. El hecho es que estando entre cananeos, terminó cohabitando con una cananea, y el hecho es que el que debía llevar una simiente santa en su descendencia, ahora tenía 3 hijos que no eran de simiente santa, que venían de una cananea. Y consecuentemente estos hijos pues iban a actuar como ¿qué? Como cananeos. Como cananeos. Y como cananeos que eran, entonces viene en las consecuencias. Y vemos nosotros en el versículo 6 que esto va a traer un pecado detrás de otro y una calamidad detrás de la otra. Judá tomó por mujer para su primogénito a para su primogénito una mujer, y esa mujer se llamaba Tamar. Cuando nosotros consentimos en estas uniones en yugo desigual con los incrédulos, violando lo que la palabra de Dios dice, como lo hizo él al tomar a Tamar como mujer escogida para su hijo él no tuvo en cuenta absolutamente que era una cananea también, porque ya para los fines del lugar él vivía como un cananeo y sus hijos eran cananeos. Consecuentemente, esto va a traer el hecho de que estos hijos de él se van a comportar de una manera inapropiada. Judá menospreció simplemente el precepto de Dios. El precepto y el cuidado que tuvo Abraham y el cuidado que tuvo Isaac a la hora de casar a sus hijos, para él fue algo ligero. Sencillamente buscó una mujer, escogió una mujer, tal vez la que le gustó a él, se llamaba Tamar, y esta fue la mujer que escogió como padre, como cabeza, para casar a su hijo con ella. La Biblia dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, que el mandamiento de Jehová es puro, es completamente puro y fiel. El precepto de Jehová alumbra a los ojos, pero cuando nosotros violentamos conscientemente el precepto de Jehová, cuando no tomamos en cuenta las cosas que Dios nos dice, cuando nos abrogamos el derecho de escoger o no lo que Dios establece, como si fuese simplemente un consejo o una recomendación, pues nos vamos a traer el tipo de problema, la secuencia de pecados y desgracias que van a suceder en la familia de Judá y que comienzan precisamente con la muerte del primero de sus hijos. Casa a con Tamar, y al poco tiempo, en el versículo 7, dice que el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Dios, y Jehová, ¿qué hizo con él? Versículo 7, le quitó la vida. ¡Wow! Eso debe ser lo más fuerte que puede una persona experimentar, la muerte de su hijo.
No especifica cómo, especifica por qué. Y cuando especifica por qué, lo que está enfatizando es el tema original del pasaje, la soberanía de Dios. O sea, Dios pura y simplemente dijo, se acabó. Y cuando nosotros vivimos practicando las cosas que Dios reprueba, nos estamos exponiendo al juicio de Dios. Señores, la sociedad se ha vuelto muy laxa a lo largo del tiempo. Y hay cosas que desde siempre son cosas que Dios le dice bueno y cosas que Dios le dice malo, ¿verdad? Y las cosas que Dios le llama malo, no le llames tú buenas ni las relativices, porque si tú las relativizas, tarde o temprano vas a sufrir las consecuencias. Y Dios se reserva el derecho soberano de hacer juicio sobre aquel que desobedece las cosas que Él establece. En este caso nosotros vemos que era una persona que dice aquí que fue malo ante los ojos de Jehová. Y soberanamente Dios condena la maldad de él y le quita la vida. Ustedes han oído hablar del pecado de muerte, ¿verdad? Del pecado de muerte, del cual dice la palabra de Dios que no hacemos nada con orar por aquel que ha cometido pecado de muerte. El pecado de muerte no es otra cosa que aquel pecado mediante el cual Dios sentencia como consecuencia a una persona a la muerte. O sea, Dios dice, lo que dice la palabra de Dios es no hacer nada con orar por una persona que Dios ya determinó quitarle la vida, pidiéndole a Dios que no le quite la vida. O luego que le quitó la vida, como hacen algunas religiones. Es algo completamente absurdo. Pero cuando nosotros vivimos en la práctica, como lo hacía este muchacho hijo de una cananea, ¿verdad? Con otro cananea, con Judá, pues sencillamente Dios soberanamente decidió que no iba a tener más paciencia con ella. Ustedes recuerdan el caso también de Primera de Corintios, cuando Dios advierte, dice que como consecuencia del pecado, ¿verdad?, de no tomar en cuenta el precepto divino a la hora de celebrar la cena del Señor, muchos inclusive habían pasado al otro mundo como parte de la disciplina divina. Dios no es un Dios revanchista. Yo no estoy diciendo esto, O sea, Dios no reacciona. Eso es bueno que lo tengamos presente siempre. Aquello de que si tú haces tal cosa, Dios te va a matar. No podemos decir eso. Dios no es así. Todo lo contrario, se complace en misericordia, es clemente y es benigno, pero no deja de ser soberano. Y cuando Él dijo, se acabó, no voy a tolerar más tu mala crianza, tu indisciplina, no voy a tolerar más tu maldad, pues ya se acabó. Y no hay quien le reclame. Y ese fue el caso precisamente. Tarde o temprano todo pecador va a ser condenado a menos que se arrepienta. Va a ser muerto y va a ser condenado a menos que se arrepienta y que el Señor tenga misericordia de él, lo cual nunca va a merecer como ninguno de nosotros lo merecemos. Pero lo cierto es que cuando nosotros vivimos de una manera consciente practicando las cosas que sabemos que Dios considera incorrectas o malas y que Dios reprueba, nos estamos exponiendo a que en cualquier momento el juicio de Dios caiga sobre nosotros y después decimos, ¿y cómo sucedió? Si lo que yo hacía lo hacía todo el mundo, si la sociedad lo acepta, si eso no tiene nada de malo. Pero Dios tiene su escala de valores y esa es la que nosotros tenemos necesariamente que adoptar para nosotros. Hermanos, cuando nosotros nos exponemos viviendo de una manera natural en la práctica del pecado, nos estamos exponiendo al mismo tiempo al juicio de Dios. Y puede ser muy radical. Muy radical. En quinto lugar, o en cuarto lugar, en sexto lugar, hermano, otra cosa que tenemos que tener presente es que corremos peligro cuando nosotros nos centramos en nosotros mismos y tomamos una actitud egoísta o autocomplaciente. Los versículos que van del 8 al 10, nosotros vemos que lo que luego sería una ley, ya era una práctica en esa época. La ley del levirato, lo que se conoce como la ley del levirato. La manera de perpetuar la memoria y que la herencia pasara a la familia de uno de los hermanos era que el hermano se casara con la viuda. Y al casarse con la viuda, los hijos que tenía se le atribuían como que eran hijos del hermano que había muerto. Eso se conoce como el levirato. Posteriormente, Moisés va en Deuteronomio a legislar sobre ello. O sea, que esa práctica de que al enviudar el hermano que seguía, pues le tocaba casarse con la viuda, era algo que sencillamente estaba bendecido por Dios. O sea, Dios se había establecido y Dios lo había bendecido de esta manera. Era una costumbre que tenía la intención de preservar el legado de alguien que había muerto, cual que fuera el motivo de la muerte.
Y vamos a ver nosotros que esto va a ser usado en más de una ocasión para preservar el linaje davídico, el linaje del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no solamente en el caso de Tamar, sino también ustedes recordarán el caso de Ruth, Ruth la moabita también, ¿verdad? En el caso de Ruth, que Ruth muere su marido y entonces Obed, que era de la descendencia davídica, es quien rescata, por así decirlo, redime es la palabra apropiada, a la viuda. Y a través de Ruth y a través, en este caso, de Tamar, pues la descendencia divina, el linaje divino va a mantenerse. Lo que nosotros vemos es que tenemos que aprender a diferenciar lo que significa un hábito o una costumbre de lo que significa un precepto o una regla, de lo que significa un principio o una creencia. Y muchas veces se confunden las cosas. Y no es lo mismo una costumbre que un precepto, que una creencia, una convicción. Son cosas completamente diferentes. Los hábitos y las tradiciones van mutando, van cambiando con el tiempo, con el lugar, como decimos, con las costumbres, ¿verdad? Con la formación, con la educación, con los siglos va cambiando, ¿verdad? Estas cosas es natural que cambien y deben cambiar. Y deberían de cambiar siempre para mejor, no para peor, como penosamente se sucede. Los preceptos y las reglas son establecidas precisamente para normar estos hábitos, a fin de que no se caiga en el libertinaje. Y esto está muy bien también, que haya regla y que haya precepto. Pero cuando se trata de principios o creencias, son cosas que son inmutables, o sea, son cosas que están siempre ahí. Lo que Dios estableció como malo es malo, y lo que Dios estableció como bueno es bueno, y lo que Dios le llama pecado es pecado, y va a ser pecado aunque el mundo entero diga, eso no es nada, eso es muy bueno. Sigue siendo pecado. Sigue siendo pecado. Y cuando una persona se centra en sí mismo, en lo que él desea o lo que él quiere o lo que le interesa o lo que le conviene, esa persona egoísta y autocomplaciente va a terminar actuando siempre con maldad y egoísmo. Y esto es precisamente lo que hace que Dios, por el pasaje podemos ver claramente, decida también quitarle la vida al segundo hijo de Judá. 3 hijos y ya van 2, ¿qué? Porque Onán no quería dejar descendencia a su hermano. Estaba buscando la autosatisfacción, la autocomplacencia, pero no le interesaba en absoluto cumplir con su deber como esposo y como parte de una familia específica. Y Dios soberanamente le quitó la vida, a causa de su maldad y a causa de su egoísmo también. Lo dice el texto muy claro en el versículo 10, dice, desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Este es el peligro que hay cuando nosotros actuamos de una manera indigna. Cuando actuamos de una manera indigna delante de los ojos de Dios. Son peligros que no son tangibles, que tú no puedes decir, yo lo estoy viendo, ahí viene la consecuencia. No, muchas veces tú no la visualizas la consecuencia, tú no ves el peligro, tú no ves lo que va a pasar más allá. Pero sin lugar a duda, que cuando nosotros vivimos una vida centrada en nosotros mismos, terminamos tarde o temprano, cometiendo la maldad que va a traer como consecuencia el juicio de Dios sobre nuestras vidas. Estamos hablando de peligros intangibles. Voy, como siempre, a ir un poquito hacia atrás para enumerar algunos de ellos. En primer lugar, corremos peligro cuando nos separamos de la familia natural y de la familia espiritual que Dios nos ha dado, donde Dios nos ha puesto. En segundo lugar, cuando hacemos que los incrédulos sean nuestros mejores amigos y no los creyentes, y preferimos a los incrédulos. Corremos peligro cuando nos ligamos emocionalmente con los cananeos, o sea, con los del mundo, con los paganos, con los que no son del Señor. Como le pasó a Judá por ligarse con la hija de Súa. Corremos peligro, sin lugar a duda, cuando consentimos en uniones de yugo desigual con los incrédulos. Que no resultó el matrimonio. ¿Y cómo iba a resultar si comenzó mal? Que no resultó la sociedad, pero ¿cómo iba a funcionar si Dios te advierte que no te metas en sociedad con personas que no tienen tu misma fe? Viene como consecuencia. Corremos peligro cuando practicamos de una manera cotidiana cosas que sabemos que Dios ha prohibido, que Dios la reprueba, como fue el caso precisamente del primogénito de Judá, el cual sencillamente era una persona que hacía lo malo delante de Dios y no le importaba.
y Dios sencillamente decidió quitarle la vida. Corremos peligros cuando somos egoístas y autocomplacientes, como le sucedió a Onán. Le costó la vida y el juicio de Dios sobre su alma. Corremos peligros cuando prometemos lo que no pretendemos cumplir, como le sucedió a Judá. Cuando Judá vio que 2 de sus hijos murieron, dijo el tercero: ay, déjame ver cómo yo barajo la ficha para que no le venga a suceder lo mismo que le sucedió a los 2 primeros, ¿verdad? Entonces le dice a Tamar: mira, vete donde tu papá, ¿verdad? Quédate allá, espérate muchacho que es demasiado joven, unos cuantos años, y después yo te la voy a dar a ti, te lo voy a dar a ti para que tú te cases con él. Pero nunca tuvo esa intención. Judá faltó a la sinceridad, porque lo que él pretendía era dejar en una viudez eterna a Tamar. De hecho, él creía que Tamar era responsable en alguna manera de la muerte de sus hijos. Y por eso sencillamente dijo: vamos a excluir a esta mujer de la familia. Pero eso no era lo que Dios tenía en su mente. Dios había excluido a sus hijos varones. Los va a excluir a los 3 de la familia, pero a Tamar no. Esa es la gran diferencia. A Judá le faltó sinceridad. No fue transparente. La Biblia dice que nuestro hablar debe ser sí, sí y no, no. Y que lo que es más de esto de mal procede, no procede de Dios. Cuando decimos una cosa es porque de todo corazón pensamos hacerlo, cumplirlo, llevarlo a cabo. Sin intereses espurios, ocultos, sin maldad de por medio. Pero sin embargo este no era el caso de lo que estaba haciendo Judá. Este incumplimiento de la promesa de Judá hacia Tamar va a traer una secuela de hechos que van a estar correlacionados entre sí. Va a haber una insatisfacción, va a haber una gran cantidad de posturas y posiciones y acciones completamente dominados por la carne como consecuencia de la hipocresía de Judá en el momento en el cual le dice a su nuera: yo te voy a dar el hijo dentro de unos años también para que se case contigo. Sin embargo, estaba condenándola al ostracismo total, separándola completamente de la familia. Hermanos, son peligros en los cuales nos metemos nosotros mismos cuando no somos transparentes. En el caso específico de Tamar, por ejemplo, ella tramó con engaño y con seducción en pro de sus propios intereses. Y dice el versículo 15 que luego que se disfrazó de ramera, la vio Judá, la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y dice en el versículo 18 que luego de pedirle sus sellos, su cordón y su báculo como garantía de pago en su acto de prostitución, dice el versículo 18 que él se llegó a ella y ella concibió de él. El hecho es que al sentirse defraudada completamente, Tamar dijo: bueno, yo me la voy a jugar. Me la voy a jugar y yo me la voy a jugar el todo por el todo. Y utilizó toda su inteligencia, toda su resolución e inclusive mucho coraje para tratar de cambiar la situación que estaba como consecuencia de la actitud hipócrita de su suegro. Y esto trajo entonces el hecho de que las prendas personales de Judá se convirtieran prácticamente en la garantía o la certificación del ADN del hijo que ella habría de tener. Ahí no había que llevarla al médico, sino que sencillamente aquí está la prueba. ¿De quiénes son estas cosas? Ese es el papá. Ese es el papá. Pero todo esto es interesante, cómo Dios va soberanamente obrando a pesar del pecado de nosotros para finalmente cumplir su plan y su propósito y bendecir a todas las naciones a través del Mesías que vendría de la descendencia de Judá precisamente y de Tamar. Hermanos, nosotros nos exponemos muchas veces a peligro al mismo tiempo que nos exponemos y oponemos al plan de Dios. En vez de ser de ayuda y de colaboradores en el ministerio de Dios para con el mundo y a través de la iglesia, nos convertimos en tropiezo y obstáculo para que Dios cumpla sus propósitos y sus planes. Y ese era el caso de Judá precisamente. Pero al fin, Dios soberanamente llevará a cabo sus promesas, cumplirá sus promesas como siempre lo hace. Ahora, cuando nosotros practicamos una doble moral, algo que también hizo Judá, nosotros estamos inmediatamente exponiéndonos a cometer graves errores. Y fíjense qué interesante.
dice que le va a donde Judá, y Judá recibe la noticia de que tu nuera está encinta, se prostituyó. La reacción de Judá es rapidísima. La reacción de Judá fue inmediatamente, bueno, sáquenla y quémenla. Lo vemos nosotros en el versículo 24, sáquenla y quémenla. Y es interesante, porque hay una doble moral en aquel hombre que está dispuesto a fornicar y le propone a una supuesta prostituta llegarse a ella, pero sin embargo por el otro lado, él cree que él cumplió con que simplemente le mandó el cabrito para pagar la deuda. Y que con eso su ética y su moral se mantenía de una manera muy clara. En el versículo 23, él le dice a Ira, su amigo, al cual manda como mensajero con el cabrito, le dice, bueno, quédense con el cabrito porque ya yo lo pagué. Yo estoy pago, o sea, yo pagué, de manera que no seamos menospreciados o que se nos considere que somos indignos porque no cumplimos con el compromiso que tuvimos. Todo eso parte de una doble moral terrible, la cual es muy común en la sociedad. Caemos en la autojustificación y al mismo tiempo en la injusticia. Somos muy laxos, muy benignos para con nosotros mismos, ¿verdad? Lo que nos importa es sencillamente mantener el rostro expuesto, cuando sin embargo somos capaces perfectamente de condenar a los demás. Nosotros cometemos tremendos errores cuando somos ligeros en nuestro juicio. Judá no había oído lo suficiente. Simplemente le dijeron, tu suegra fornicó. Tu suegra no, tu nuera fornicó. Inmediatamente dijo, quémenla, sáquenla para afuera y quémenla. Óyeme, sin oportunidad a una apelación, sin escuchar la historia completa. Qué fácil es condenar y ser implacable cuando se trata de otra persona. El deber nuestro como creyentes es informarnos bien, es oír todas las campanas, es buscar el discernimiento espiritual, la guía de Dios, y entonces dice la Biblia que debemos juzgar con justo juicio. Y sobre todo esto, llenarnos de benignidad, así como el Señor ha sido benigno con nosotros. Pero sin embargo nosotros corremos frecuentemente el peligro de cometer una tremenda injusticia en nombre de la justicia cuando con ligereza juzgamos a los demás antes de juzgarnos a nosotros mismos. Es el peligro que corremos. Judá termina reconociendo su culpabilidad cuando ve el sello, el báculo y el bastón, ¿verdad? El sello, ¿el qué? El cordón y el bastón. El sello es muy personal porque solamente él tenía el sello que era suyo. Con esto se sellaban documentos, y en fin, eran cosas muy personales. Dicen que el báculo siempre llevaba el nombre de la persona, o sea, eran cosas muy personales que no podían ser de otra persona. Y Judá reconoce su responsabilidad y entonces condona, por así decirlo, la sentencia de muerte que había metido. Y yo creo que ahí es donde Dios comienza a trabajar en Judá de una manera poderosa. A partir de ese momento nosotros vamos a ver en el resto de la historia bíblica que Judá va siendo transformado por el Señor. Va siendo transformado por el Señor. Él se aparta de Tamar. Dice que más nunca la conoció, más nunca se unió a ella, avergonzado y reconocido de la falta que él había cometido. A veces Dios deja que nosotros nos demos de frente y que nos demos duro, porque es la única manera como podemos nosotros abrir los ojos. Hermanos, hemos estado viendo en esta mañana una serie de peligros que muchas veces no se ven a simple vista, que son intangibles, pero que están ahí, y a los cuales nosotros nos exponemos innecesariamente cuando desviamos nuestro andar y nos apartamos de la voluntad de Dios. Pero a veces sucede lo contrario, y con esto voy a terminar. A veces el problema de nosotros es que nosotros queremos decirle a Dios el orden que debe hacer las cosas. Y Dios es soberano también en eso. Es muy interesante los últimos versículos, los que van del 27 al 30. A mí me llaman mucho la atención, porque finalmente Tamar da a luz, ¿verdad? Y tiene gemelos en su vientre. Y cuando va a dar a luz hay una manita que sale para afuera, y la partera que está ahí dice, vamos a poner un hilito aquí porque este es el primero que van a hacer. Pero Dios tenía otro plan. Dios tenía otro plan. Ese no se llamaba Fares, el que abrió la brecha grande, no. La manita entra hacia adentro del vientre y sale entonces y nace primeramente como primogénito, no el que la partera creía, sino el que Dios había determinado.
el hijo de Tamar, Fares, hijo de Tamar y de Judá, directo en la línea de la sucesión santa del Mesías. Qué grande es nuestro Dios. A pesar de nuestras metidas de pata, Dios va a cumplir su plan siempre. Y esto lo va a hacer soberanamente y no necesita tampoco que le ayudemos a definir quién va y quién no va, quién es el primero, quién es el último. Dios termina la vida de algunos y permite el nacimiento de otras personas. Dios perdona el pecado de uno y envía al infierno a otras personas sin oportunidad, arrepentimiento. Y Dios hace juicio muchas veces de forma inmediata y otras veces extiende su misericordia, como tal vez le he extendido contigo, que no acabas de convertirte al Señor Jesucristo y entregarle tu corazón a Él y te extiende su misericordia, esperando que tú respondas a su llamado. Dios es soberano. Y saben una cosa, es insensato completamente resistirse a la voluntad de Dios, exponiéndose al peligro tremendo que significa perder el favor de Dios. Perder el favor de Dios. Exponernos a perder el favor de Dios. Peligros que a veces son intangibles, que no se notan, que tú no lo percibes, que tú no te das cuenta, que tú estás tan centrado en lo que quieres o lo que haces, pero que están ahí. Ayer conversaba con una persona y le hablaba sobre eso. Decía que estaba en ese momento impactado porque hacía media hora le habían llamado de San Juan de la Maguana a informarle que una compañera de 32 años, la misma edad que él tenía, había fallecido de un infarto fulminante. Él estaba en shock. Y yo, que había orado previamente al Señor para que me diera la oportunidad de predicar, le dije, esta es la oportunidad de predicarle. Y hablaba precisamente a él de la misericordia de Dios, de cómo Jesucristo vino a buscar a los pecadores e invita al arrepentimiento y a la confianza en Él como único prerequisito para salvarle. Pero necesariamente tenía que decirle que es una opción que no siempre está disponible. Porque puede haber un momento en el cual, como le sucedió a su compañera o amiga, dice sencillamente el Señor dice, ya, se acabó tu tiempo. Consecuentemente él, que con 32 años no debía estar pensando en absoluto que le podía pasar a él, debía considerar entregar su vida, su corazón y su alma a Jesucristo para que le preserve hasta la eternidad. Y esto es un pensamiento que yo también quiero transmitir a todos en esta mañana. Es peligroso jugarse con la misericordia de Dios, menospreciarle. Es peligroso. Es un peligro que muchas veces tú dices, yo no lo veo, pero está ahí. Y en cualquier momento Dios soberanamente decide, y cuando lo haga va a ser justo y va a seguir siendo un Dios bueno. Oremos, hermanos. Padre, oramos a ti, Señor, esta mañana. Oramos a ti, Señor, rogándote tu favor y tu misericordia sobre los que en este templo esta mañana todavía están expuestos al peligro de pasar la eternidad en las llamas del infierno, Señor. Tú sabes quiénes son, Señor. Tú sabes a quienes has perdonado y has salvado, y tú sabes, Señor, quienes todavía están cometiendo una falta, un error y un pecado tras otro, Señor. Tú sabes quienes todavía, Señor, han menospreciado y continúan menospreciando la gracia salvadora, redentora, perdonadora de tu Hijo Jesucristo, Señor. Oh Padre, cambia sus mentes, sus corazones, sus sentimientos, sus actitudes, y permite que se arrepientan, Señor. Ten misericordia de ellos, Señor. Guíales tú al arrepentimiento. Oh Señor, mejor es que sufran ahora
y no que se pierdan para siempre en el tormento eterno, Señor. Imploramos, Padre, tu gracia sobre cada una de las vidas que están aquí y sobre todo sobre cada una de las almas que están aquí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.